The Strongest modelo 2009. El The Strongest de 2009 era un equipo con nombres importantes, jugadores experimentados, futbolistas de talento y jóvenes que comenzaban a aparecer. Un plantel que visto desde hoy resulta todavía más interesante, porque en aquel equipo convivían distintas generaciones del Tigre. Estaba Sandro Coelho, capitán referente e ídolo, un jugador que ya había construido una historia propia con la camiseta tigrada, que ese mismo año regresó al Tigre después de 2 temporadas para convertirse en el máximo goleador histórico del club en la liga y cerrar su historia con el club. También estaba Limber Gutiérrez, uno de los futbolistas más reconocibles y talentosos del plantel, y junto al Thiago Leitão, que regresaba al Tigre para el clausura y aportaba técnica y creatividad al medio campo. La prensa de la época incluso hablaba que The Strongest tenía los 2 10 clásicos, Gutiérrez y Leitão, 2 jugadores capaces de darle fútbol a un equipo que todavía buscaba encontrar su mejor funcionamiento. Y adelante estaba Pablo Vázquez, el goleador argentino, una de las principales referencias ofensivas de aquel equipo y uno de los nombres más importantes en ataque. Pero el plantel no terminaba ahí, porque mientras los referentes sostenían el equipo, otros comenzaban a escribir su propia historia. Alejandro Chumacero tenía apenas 18 años, ya empezaba a ganar protagonismo y dejaba señales de lo que podía llegar a ser. De hecho, fue él quien marcó el segundo gol frente a Universitario de Sucre, el tanto que ayudó al Tigre a conseguir la clasificación a semifinales. También estaba Nelvin Solís, un jugador joven de enorme despliegue que ya mostraba velocidad, habilidad y una personalidad que le permitía hacerse un espacio en aquel equipo. Y estaba Gustavo Fernández, también formando parte de esa camada que ya comenzaba a construir su camino en el primer plantel. En 2009 todavía eran jóvenes, todavía estaban aprendiendo, todavía estaban buscando consolidarse, pero con la perspectiva que tenemos hoy sabemos que algunos de esos nombres terminarían siendo parte importante de la historia que vendría después, porque 2009 permitió ver algo que en aquel momento era imposible de anticipar, el encuentro entre un Tigre que estaba terminando una etapa y otro que comenzaba a construirse, y detrás de esos nombres había un plantel amplio. En el arco estaban Damián Grosso, Luis Galarza y Gustavo Fernández, en defensa y laterales el también histórico Doyle Vaca, Herman Solís, Federico García, Rosauro Rivero, Jorge Ortiz, Nelvin Solís y Percy Kolke, que regresaba al club después de varios años. En el medio campo el caudillo Sandro Coelho, Thiago Leitão, Limber Gutiérrez, Alejandro Chumacero, el también histórico Marcelo Angulo, Isaías Duri, Wilder Arévalo, y en ataque junto a Pablo Vázquez estaban el goleador nacional Carlos Saucedo, el loco Martín Menacho y David Cerruti, quien llegaba como uno de los principales refuerzos pero que no pudo adaptarse al Tigre. Al frente del equipo comenzó el año Julio César Torresani, pero los resultados no acompañaron y durante la apertura llegó el cambio en el banquillo. El capitán terminó asumiendo una responsabilidad todavía mayor. Sandro Coelho pasó de ser jugador a convertirse en entrenador, y así, el mismo año que presentaba una transición para el club, también presentó una transición personal para uno de los máximos referentes. En la dirigencia estaba Sergio Asbun, presidente del club durante aquella temporada, un año en el que la institución buscaba volver a competir por objetivos importantes, y en el que todavía se estaba formando el equipo que vendría después, porque cuando miramos aquel plantel es fácil preguntarse, ¿cómo un equipo con tantos nombres importantes no consiguió convertir todo ese talento en un título? Y probablemente ahí está la clave para entender 2009. No faltaban jugadores, había referentes, había talento, había juventud, había experiencia. Lo que todavía estaba en construcción era el equipo, la conexión entre todas esas piezas, la identidad colectiva, la sinergia necesaria para transformar un buen plantel en un equipo campeón. Y quizás por eso, visto desde el presente, el modelo de The Strongest 2009 resulta tan especial, porque algunos que estaban allí representaban el pasado reciente del Tigre. Otros sostenían su presente y algunos comenzaban a construir su futuro. 2009 fue el punto donde esas historias se encontraron.